Bueno, en este video vamos a ver la relación que hay entre los conocimientos que ya tenemos de función cuadrática y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a comenzar repasando cuáles son las tres formas conocidas que tienen nombre de escribir las funciones cuadráticas. Empecemos por eso, ya que son la polinómica, canónica y factorizada. ¿Sí? Comencemos con la forma polinómica. La forma polinómica está escrita como suma de tres términos, ¿sí? Es un trinomio donde tengo un término cuadrático, uno lineal y un término independiente. En este caso, para poder escribir esta función cuadrática necesitamos tres datos que son el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. ¿Sí? Necesitamos tres datos para poder escribir un polinomio cuadrático de forma polinómica. Tengamos eso en mente y recordemos qué pasa ahora con la forma canónica. En la forma canónica vamos a de vuelta utilizar tres datos, pero ahora van a ser el A, xb e y sub b. Este A, este xb y este yb son el coeficiente principal y las dos coordenadas del vértice. Quiere decir que en esta forma, la canónica de escribir un polinomio cuadrático, lo que voy a utilizar es el punto de inflexión. Es el punto donde mi función cambia de estar subiendo a comenzar a bajar o cuando está bajando a cuando comienza a subir. Este punto es importante, es representativo en el gráfico y por eso es muy útil para representarlo y por eso lleva nombre que es la forma canónica. Y es muy importante notar que de todas formas, a pesar de que usemos el vértice, que es un punto importante para el gráfico y para lo que me está contando, lo que me va a representar mi función cuadrática, sí o sí voy a necesitar el coeficiente principal. Reemplazo el coeficiente b y el c que necesitaba en la forma polinómica por las dos coordenadas del vértice. Una vez que recordamos esto, podemos pasar a la próxima forma de escribir un polinomio, que es la forma factorizada. A la forma factorizada llegamos con ayuda de la herramienta de la fórmula de Bhaskara, que nos dice cuáles son las dos raíces. Y esos son los dos datos que voy a utilizar diferentes a los dos casos anteriores. Como pueden ver, el coeficiente principal se vuelve a utilizar, pero en este caso la forma factorizada utiliza x1 y x2, que son las dos raíces que me brinda la fórmula de Bhaskara una vez que yo la resuelvo. Recuerden que por teorema de Gauss, todas las funciones cuadráticas tienen dos raíces complejas. Pueden ser números reales y en general esa va a ser la situación. Esas dos raíces que pueden ser reales o complejas son las dos que voy a utilizar para escribir la función cuadrática o mi polinomio cuadrático en forma factorizada. Entonces voy a usar el coeficiente principal nuevamente, mi x1 y mi x2 con ayuda de la fórmula de Bhaskara. Nuevamente podemos ver que el coeficiente principal siempre está involucrado en la forma de escribir nuestra función cuadrática, pero lo que va a cambiar son los otros dos datos que yo puedo usar. Ya sea porque voy a usar los dos puntos de corte con el eje X, ¿sí? Los dos puntos donde la función se anula, que también son puntos distintivos para la escritura de la función. Entonces puedo ver que las tres formas de escribir a mi polinomio, a mi función cuadrática, están relacionadas con elementos importantes para el gráfico. Las raíces son los puntos de corte con el eje X y el vértice es el punto de inflexión. Mientras que si yo uso los coeficientes, voy a tener la ordenada al origen más fácilmente. Entonces, estas tres formas dependen de qué información vital tengo sobre el gráfico o me interesa del gráfico. Y vamos a ver cómo esto ahora se puede relacionar con movimiento rectilíneo uniforme. Así que, continuemos. Ahora vamos a ver qué pasa en el contexto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que en movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV tenemos una aceleración que es constante, ¿sí? Pero va a estar modificando el resto de los valores que nos van a ir apareciendo y está modificando nuestro tipo de movimiento justamente. Y recordemos que la aceleración también tiene sus unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esto no es menor, ya que en
función cuadrática, cuando solamente estamos involucrados en matemática, tenemos coeficientes, números que están multiplicados a nuestra variable, pero no manejamos unidades. Y acá el trabajo con las unidades se vuelve muy relevante porque es lo que nos va a estar diferenciando cierta información de otra información y de cómo podemos utilizarla o no poder utilizarla. Pero bueno, entonces tenemos la aceleración, que va a ser una constante, la velocidad, que va a estar modificándose por la aceleración que yo tengo. Quiere decir que para todos los tiempos mi velocidad va a ser diferente. Entonces esto es algo para tener en cuenta también, porque esto nos está diciendo información sobre el tipo de movimiento, qué cosas podemos esperar, qué otras no. Y de hecho hay una función de velocidad para tener en cuenta, con la que nosotros no vamos a estar trabajando en esta instancia, pero también tiene su propia ecuación de movimiento, sería ecuación de velocidad, que es una función lineal. También tenemos la posición de nuestro cuerpo. Vamos a tener que para cada instante de tiempo, el cuerpo va a estar ubicado en un lugar diferente. Y no se va a mover siempre de la misma forma, sino que puede ir moviéndose cada vez más rápido, cada vez más lento, en función de cómo varía la velocidad. Y la velocidad varía en función de lo que me está diciendo la aceleración. Entonces, la posición, la velocidad y la aceleración están relacionados entre sí, pero a la vez puedo tener los datos de manera independiente dentro de mi problema. Yo puedo obtenerlos de forma independiente, pero están relacionados desde el centro, desde su surgimiento. Y todos están vinculados a través de la variable tiempo, que es la variable que nosotros solo reconocíamos como variable en función cuadrática. Ahora tenemos la variable tiempo, posición, velocidad, aceleración, pero estas, aceleración es constante y velocidad y posición dependen del tiempo. Entonces la única verdadera variable es el tiempo. Por eso es muy importante entender las diferencias entre un tipo de trabajo y el otro, pero que están intrínsecamente relacionadas a través de que vamos a reconocer al tiempo como nuestra variable, que era x en nuestros casos anteriores en la función cuadrática, pero que la velocidad y la posición cumplen el rol como de coeficientes, pero que en realidad son incógnitas, cosas que uno quiere averiguar. Entonces, vamos a entrar a trabajar sobre eso. Vamos a ver qué tipos de datos y cuántos datos no son necesarios para poder trabajar. Nosotros ya habíamos dicho que necesitamos 3 datos siempre, pero ¿qué grupo de datos nos sirven? No podemos quedarnos, por ejemplo, solo con los datos de aceleración, porque la aceleración es un dato constante, ¿sí? No tengo variaciones, no puedo obtener diferentes datos de la aceleración, solamente voy a obtener un número con sus unidades, una magnitud, y lo voy a usar como un coeficiente. Como yo me fijo, la aceleración es una constante y es sumamente importante. Siempre va a ser un dato necesario porque es el que me está diciendo cómo se va a modificar la velocidad, que me va a estar diciendo cómo se modifica la posición. Por lo tanto, es un dato súper importante y es el que va a ocupar el lugar del coeficiente a, que era el coeficiente principal en la función cuadrática. Entonces, la aceleración tiene justo el mismo nombre, pero la aceleración va a estar jugando el mismo rol que el coeficiente principal en función cuadrática. Va a ser central para nuestro trabajo y ese es el único dato que vamos a necesitar siempre, no importa el contexto en el que estemos. Pero este dato no nos alcanza, por lo tanto vamos a tener que usar otros. Si nos centráramos, por ejemplo, en la velocidad cambia, entonces podríamos tener más de un dato de la velocidad, pero nos aporta información porque vamos a tener la velocidad para algún instante de tiempo, lo que quiere decir que nos está dando 2 datos, pero estos 2 datos no van a ser suficientes, ¿sí? Como ya habíamos dicho antes, necesito la aceleración de todas formas, y la velocidad sola para cualquier momento no es la que me es más útil, ya que la función de movimiento de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniformemente variado en esencia necesita la velocidad inicial y no siempre uno la obtiene, y sin la aceleración uno no puede obtener la velocidad para cualquier tiempo. Entonces es como complicado el uso solo de la velocidad. Entonces vamos a necesitar ver qué pasa si nosotros en vez de tener datos de velocidad tenemos datos de posición.
Cuando tenemos los datos de posición, esta también va a estar cambiando y no solo que va a estar modificándose, sino que no tiene un cambio lineal, ¿sí? Va a estar variando porque como el cuerpo está acelerado, cada vez se va a mover más rápido o más lento. Entonces, no me sirve solamente tener el dato de dónde está ubicado el cuerpo, sino que este debería venir acompañado del tiempo en el que pasó por algún lugar, para que sea un par ordenado, un dato de tiempo, posición, como en el caso anterior, tiempo, velocidad, para que sea útil. De todas formas, el utilizarlo para cualquier tiempo no es lo óptimo, ya que va a requerir más cuentas. Entonces, trabajar con cada grupo de datos de aceleración, velocidad y posición no es eficiente si los trabajo de forma individual porque me van a requerir muchas cuentas. Lo que vamos a querer ver nosotros ahora es que tenemos que entender cuántos datos necesito. Ya respondimos a esa pregunta. Voy a necesitar 3 datos y pueden ser variados, pero son 3 datos cuando tengo los datos justos. Si yo no tengo los datos que me son necesarios o que yo sé cómo utilizar directamente, voy a necesitar más información. El caso, si tengo datos de posiciones, voy a necesitar 3 pares de datos de posición con su tiempo. O sea, voy a necesitar un tiempo 1 con su posición 1, un tiempo 2 con su posición 2 y un tiempo 3 con su posición 3. Con esos 6 datos, ¿sí? 3 de tiempo y 3 de posición, yo puedo armar mi ecuación de movimiento, pero no necesite 6. ¿Cuándo voy a necesitar 3? Cuando tengo ciertos datos que son los que se corroboran, los que están en paralelismo con los datos para la forma polinómica, canónica y factorizada de la función cuadrática, que es la forma más eficiente de armar funciones de movimiento. Si yo no tengo esos datos específicos, voy a necesitar más datos todavía. Entonces voy a necesitar 3 datos, es lo óptimo, pero a veces necesito más. Y lo que tenemos que ver es qué tipo de datos son estos que yo necesito. Como dije recién, no me sirve cualquier tipo de dato, no me sirve cualquier tipo de posición en cualquier tiempo, sino que van a ser muy específicos. Entonces vayamos a ver cuáles son estos datos que si yo obtengo estos, solamente necesito 3 para armar mis ecuaciones de movimiento. Vamos a trabajar con estos, vamos a armar 3 grupos de datos. Cada grupo de datos se va a relacionar con una forma de escribir el polinomio cuadrático y vamos a usar el tiempo, velocidad y posición. Van a estar relacionados a un tipo de datos, ¿sí? Pero en realidad vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos los datos para tiempo 0, los datos para velocidad 0 y los datos para posición 0. Y siempre recordando que la aceleración es el único dato que siempre voy a necesitar. Entonces, si yo no tengo el dato de aceleración, voy a tener que recurrir al uso de las fórmulas de física usando el delta V sobre delta T para poder encontrar mi velocidad, que es una constante. Una vez hallada, podemos ver cuáles de estos grupos de datos nos sirven para escribir cada una de las formas de la ecuación de movimiento de MRV. Comencemos con el tiempo. Veamos qué pasa si nosotros tenemos datos para el momento en que el tiempo es 0, o sea, el tiempo inicial. Si nosotros estamos en el tiempo 0, ¿sí? Que es el momento inicial de nuestro movimiento o en el que nosotros ponemos el cronómetro en 0, vamos a tener la aceleración, que dijimos que esa no era un dato negociable, y vamos a tener la velocidad inicial y la posición inicial. De ahí partemos suponiendo que tengo la aceleración, voy a tener la velocidad que tenía en ese momento de inicio y dónde estaba ubicado en ese momento. Entonces, acá podemos hacer uso de la ecuación de movimiento para MRV clásica, que se corresponde con la forma clásica de escribir una función cuadrática, que es la polinómica, ¿sí? Como bien dice acá. Entonces vamos a tener que R de t, ¿sí? Que es la ecuación de movimiento, el nombre, va a ser igual a la aceleración sobre 2, o sea, un medio de la aceleración por t cuadrado, más, y el b, que era mi coeficiente del término lineal, va a ser la velocidad inicial por t, más, y el término independiente va a ser la posición inicial.
Entonces yo aquí reemplazo por 0, que es el tiempo en el que estamos. 0 al cuadrado me da 0, entonces este término se me va a anular. El b sub i, la velocidad inicial por el 0, también se me va a anular. Y me va a quedar que el cuerpo está ubicado en la posición inicial. Entonces, si yo tengo los datos para cuando el tiempo es 0, me va a estar diciendo cuál es la velocidad inicial, cuál es la posición inicial, ¿sí? Y puedo armar la forma polinómica de mi función de movimiento. Veamos ahora qué pasa si yo tengo los datos para la velocidad 0. Cuando yo tengo los datos para mi velocidad en 0, quiere decir que estoy en el momento, en el instante de tiempo donde la velocidad del cuerpo es nula. Esto quiere decir que si estaba yendo hacia un lado, frena para volver, ¿sí? Esto es lo que se relaciona con el vértice, ¿sí? Cuando lo estamos viendo nosotros en una función cuadrática, esta noción de que es ese instante de tiempo donde la velocidad es nula, quiere decir que estamos en el vértice. Por lo tanto, vamos a tener los datos de las coordenadas del vértice, que si las metemos en nuestro contexto de matemática, de la matemática nos vamos a la física, quiere decir que tenemos el dato X y el dato Y. En física quiere decir que tenemos el dato del tiempo y la posición. Entonces quiere decir que tenemos la aceleración, tenemos el tiempo donde la velocidad vale 0 y la posición donde está el cuerpo cuando su velocidad es 0. Y esto nos deja escribirlo en forma canónica, ¿sí? El t sub o sería la coordenada x del vértice y el x sub o sería la coordenada y del vértice. Y nuevamente podemos escribir la función de movimiento como r de t igual a sobre 2 por el tiempo menos el tiempo donde la velocidad es 0 al cuadrado más la posición donde la velocidad es 0. ¿Sí? Haciendo uso de estos datos, ¿sí? Cuando tenemos tenemos el tiempo y la posición donde la velocidad es 0, hacemos uso de la fórmula canónica para escribir nuestra función cuadrática, donde aquí vamos a poner el tiempo donde la velocidad se hace 0 y la posición donde está el cuerpo cuando la velocidad se hace 0. Veamos ahora qué pasa cuando sabemos cuándo la posición es nula. En física, la posición es nula cuando pasamos por el origen. Y el origen es un lugar donde nosotros decidimos este va a ser el punto 0, para un lado voy a estar avanzando hacia los positivos y para el otro lado hacia los negativos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el 0 es algún lugar específico. Si es una carrera, salieron de tal lugar, ese va a ser mi punto de origen. Por lo tanto, tener una posición 0 quiere decir que estás ubicado en el lugar de origen. Estar ubicado en el lugar de origen para nosotros podría ser interpretado como cruzar el eje X. Cruzar el eje X para nosotros significaba encontrar las raíces. Entonces, en este caso, si estamos cruzando el origen, vamos a decir que queremos encontrar lo mismo que los puntos donde la función se hace 0. Porque recuerden que esta es una función de movimiento y el RT me dice la posición. Esta ecuación es la que nosotros resolvemos utilizando Bhaskara, que nos dice las dos raíces. Por lo tanto, vamos a tener dos raíces que son los dos momentos, ¿sí?, en tiempo cuando el cuerpo pasó por el origen. Recuerden, función cuadrática, vamos a tener dos raíces, salvo que sea una raíz doble. Entonces, en este caso tenemos la aceleración y los dos tiempos, los dos momentos, instantes en los que el cuerpo pasó por el origen. Entonces tenemos la aceleración, el tiempo 1 y el tiempo 2 en el cual el cuerpo pasó por el origen. Y vamos a usar la forma factorizada de escribirlo, que va a ser la r de t igual a A sobre 2 por t menos t1 por t menos t2. ¿Sí? Entonces en este caso el dato que tenemos es la función de movimiento y vamos a tener los tiempos por los cuales pasa por ese lugar. ¿Sí? En este caso no tenemos un dato de velocidad, como verán, pero eso no hace la diferencia. Entonces, por último, las tres formas de escribir las funciones cuadráticas
están relacionadas con los 3 tipos de datos que yo puedo obtener. Pero no cualquier tipo de datos, sino si yo tengo cuando la posición es 0, cuando la velocidad es 0 o cuando el tiempo es 0, para uno de esos 3, siempre que alguno sea 0, puedo usar una de estas 3 formas de escribir la función de movimiento de MRV. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, está fantástico, pero ahí siempre tengo para alguno en dato 0. ¿Qué pasa cuando no tengo los datos en uno de los grupos que recién dijimos? Por ejemplo, tengo para la posición del vértice, pero no tengo el tiempo de la velocidad 0. Y en esos casos, uno sí puede tener en cuenta hacer uso de las fórmulas de matemática que me permiten obtener el x del vértice, el y del vértice, las raíces, como yo mencioné Bhaskara. Se puede hacer uso de las fórmulas matemáticas siempre recordando que se debe volver al contexto en física. Y si no tengo, por ejemplo, la aceleración, lo que puedo hacer es hago uso de las fórmulas de física. Por ejemplo, la aceleración yo sé que es delta v dividido delta t. Cuando la velocidad es constante es delta t, delta x sobre delta t. Entonces puedo ir usando las fórmulas de física para obtener los datos que me hacen falta. ¿Cómo voy a decidir cuál de las ecuaciones de movimiento utilizar? Eso va a depender del tipo de datos que tenga y qué dato me sea más fácil de obtener. Si yo puedo ver que el dato que puedo encontrar más fácilmente tienen que ver con las coordenadas del vértice, entonces voy a usar la forma canónica. Si veo que lo que voy a tener fácil de encontrar son los momentos en los que el cuerpo pasa por el origen, entonces voy a usar la forma factorizada. Si veo que tengo más a mano poder ubicar la velocidad inicial y la posición inicial, voy a usar la forma polinómica. Cuando me faltan datos, decido qué datos me van a ser más fáciles recopilar para armar la forma factorizada, polinómica o canónica en función de esos datos. De esa forma evito hacer cuentas de más, hago un uso eficiente del tiempo y hago un buen uso de las herramientas de física y de matemática con las que venimos trabajando. Entonces, para cerrar, quería recordar hacer un pequeño uso de lo que es la forma canónica, polinómica y factorizada en contexto de MRV. ¿Sí? Voy a tener R de t, que siempre es una función de posición. Recordemos eso. Es una función de posición. Recuerden que yo siempre digo que las funciones son una maquinita donde yo les meto algún dato y voy a obtener otro dato. En este caso, cuando estamos en MRV, el dato que vamos a ingresar nosotros siempre en nuestra función de posición es el tiempo. Una vez que ingresamos el tiempo, la máquina hace sus cuentas y nos devuelve la posición del cuerpo para ese tiempo. ¿Sí? Esa es la función de posición. Yo le digo un tiempo y me dice dónde está el cuerpo en ese tiempo. Para poder armar esta ecuación esta función de posición, puedo escribirla de 3 formas. ¿Sí? Puedo escribirla haciendo uso de la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial. ¿Sí? En este caso voy a usar todos datos cuando recién comienza el movimiento. Voy a usar la velocidad que había en el instante de tiempo que se inició a contar. Voy a usar la posición del cuerpo en ese instante y voy a armarlo de forma polinómica. Otra forma que tengo de armar para decir cómo voy a saber la posición de un cuerpo en función del tiempo en el que estoy, voy a usar la aceleración, pero ahora voy a usar el tiempo, pero también voy a usar el tiempo en el momento en donde la velocidad era nula. ¿Sí? Y voy a poner la posición del cuerpo cuando la velocidad era nula. ¿Sí? De vuelta, nuestro dato aquí, tenemos un dato de tiempo relacionado con otro dato de tiempo involucrado en un cuadrado, la aceleración y la posición cuando la velocidad es nula. Y la otra forma de decirle, bueno, calculame la posición del cuerpo en función del tiempo, va a ser usando la aceleración y los momentos en los que el cuerpo pasa por la posición inicial. Por el origen. Este no es T1, sino T0, perdón, sino sería T2.
Entonces voy a utilizar esta ecuación cuando tenga los datos para t igual a 0. Esta la voy a usar cuando tenga el dato cuando la velocidad es 0. Y esta ecuación la voy a usar cuando el r sea 0. Cuando la posición sea 0. Entonces, me puedo fijar siempre en función de los datos que yo tengo, los que reciba, voy a fijarme, tengo más datos sobre cuando el tiempo es 0, cuando la velocidad es 0 o la posición es 0. En función de decidir, no, tengo estos datos y voy a poder encontrar más fácil cuando la velocidad es 0. Entonces, voy a usar la forma canónica. Si tengo más datos o me va a ser más fácil porque la información disponible me está ayudando a que busque cuándo el cuerpo está pasando por el origen, entonces voy a usar la forma factorizada. Entonces, esta es una forma de ayudarse, de verificar, de buscar la información de forma que sea más eficiente el uso de las herramientas físicas y matemáticas. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.